Y dando inicio al evento, pues vamos a empezar primero con los objetivos. El objetivo que nosotros estamos abarcando en este momento es el poder compartir cuáles son los resultados de las actividades llevadas a cabo en México y promover el desarrollo, cumplimiento y monitoreo de eficiencia energética de los vehículos pesados para el transporte de carga y pasajeros. También queremos describir el cómo se mide el consumo de combustible en vehículos pesados y detallar las implicaciones del consumo de combustible de los costos operativos de la flota de vehículos y emisiones de efecto invernadero. Para arrancar, me gustaría mostrarles cuál es la agenda del evento. Si pudieran retrocederle unas diapositivas, por favor. Ok. Entonces vamos a continuar con la agenda del evento. Siguiente, por favor. Ok. Entonces este evento está programado de hasta las 6:30 de la tarde, hora México. Dolores, ¿te encuentras ahí? Sí, perdón, es que perdí el audio. Ok, bueno, comentaba que la mesa es tuya y que vamos a poder dar inicio al evento y nos gustaría escuchar unas palabras suyas para arrancar. Muchísimas gracias, perdón, es que perdí el audio por unos momentos. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar en este importante taller de capacitación que organiza el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente con importantes investigadores del Tecnológico de Monterrey en México. Bueno, tengo entendido que la audiencia en esta ocasión también tenemos una audiencia regional, por lo cual nos da muchísimo gusto estar compartiendo todas estas investigaciones y conocimientos y básicamente expresarles la importancia que tiene el sector transporte en la agenda de cambio climático. Como todos ustedes saben, hace algunos días dio inicio la conferencia de las partes número 26, la COP26, de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que actualmente se está desarrollando en Glasgow. Y bueno, yo creo que a todos nos queda claro que lo que estamos viviendo no es una crisis, sino más bien ya una emergencia climática. En recientes estudios del PNUMA, estudios que salieron también hace algunos días, que se llama, por ejemplo, la brecha de emisiones, y que estamos haciéndolo desde el 2015, que los países establecieron sus compromisos nacionales. Y bueno, ahora con mucho más razón, porque entre el 2020 y este año, por el compromiso en el Acuerdo de París, los países tenían que renovar estos compromisos nacionales de mitigación de gases de efecto invernadero. No tenemos buenas noticias porque de acuerdo a esos compromisos nacionales estaríamos llegando
a un incremento de temperatura global de 2,7 grados centígrados. Y bueno, la gran meta climática que nos hemos establecido desde el Acuerdo de París es no llegar a ese incremento en 1,5 grados centígrados. Entonces, bueno, nos falta muchísimo por hacer y esto implica transformaciones tecnológicas fuertes, contundentes y rápidas. Y el sector transporte como sector, pues es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Nada más para darles un ejemplo, en México es el principal emisor de gases de efecto invernadero, muy antes que la generación eléctrica, por ejemplo, o antes que la industria, o antes que oil and gas, ¿no? Entonces, estamos hablando de transformaciones tecnológicas y de mercado que se tienen que hacer y que en el contexto global y de los compromisos climáticos de todos nuestros países, el sector transporte juega un papel fundamental para dicha transformación, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajo que estamos haciendo junto con los investigadores en México del Tecnológico de Monterrey, también me da muchísimo gusto que el evento se esté llevando a cabo en la Universidad de Monterrey, la UDEM, también una institución muy querida y muy reconocida en México. Y bueno, yo creo que todos estos análisis que están presentando van a ser de mucha utilidad para los participantes en el sector transporte de vehículos pesados rumbo a esta gran transformación tecnológica que el mercado ya lo está exigiendo y que en otros subsectores del transporte como el de los coches particulares se está dando de una manera muy rápida. Con esto agradezco muchísimo su participación. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Dolores. Bueno, a continuación vamos a recibir unas palabras del doctor Luis Felipe Quirama, que nos va a conversar un poco de cuáles son las acciones del PENUMA en temas de combustibles y vehículos más limpios y eficientes para Latinoamérica y el Caribe. Entonces, aquí el doctor Luis Felipe Quirama es asistente de programas de la ONU, de la Unidad de Medio Ambiente, de la Unidad de Transporte. Entonces, bienvenido Luis Felipe, vamos a escuchar tus palabras. Muchas gracias. ¿Me confirma si pueden ver mi pantalla inicialmente? Perfecto, sí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches para toda la audiencia, en especial aquellos que se encuentran en este momento en la UDEM. Mi nombre es Luis Felipe Quirama, soy asistente de programas de la Unidad de Movilidad Sostenible del PENUMA. Esta unidad tiene sede en Nairobi, Kenia, y desde allí implementamos diferentes programas para todas las regiones y específicamente hoy les vengo a hablar de los programas que se desarrollan en América Latina y el Caribe desde esta unidad. Lo primero que quisiera decir es que implementamos diferentes iniciativas en transporte sustentable. La idea es desde los diferentes programas cubrir digamos, los múltiples factores que influyen en los elementos tecnológicos que hacen que el transporte tenga un efecto sobre la calidad del aire y que sea uno de las principales actividades antropogénicas que generan impacto sobre el clima y promueven el cambio climático. Entonces, vale la pena mencionar que nuestras acciones están enfocadas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7 y en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13. Algunos de los programas, solo por mencionarlo, son, por ejemplo, la Alianza para Combustibles y Vehículos Más Limpios y Eficientes. Esta alianza lo que busca es mejorar la calidad de los combustibles y los estándares de emisiones vehiculares. También tenemos la iniciativa de ahorro de combustible, que lo que busca es mejorar el rendimiento de combustible de la flota de vehículos y que en el caso particular del proyecto en México, que más adelante vamos a ver los detalles, se desarrolla en asocio con el Global Climate Partnership Fund. Ellos en este caso están, digamos, interesados en poder analizar cuál es la flota de vehículos que existe en México y cómo también poner instrumentos financieros a disposición de los usuarios para que puedan acceder a tecnologías más limpias y eficientes.
Tenemos un programa global de electromovilidad que lo que busca es apoyar la transición hacia la movilidad eléctrica sustentable. Una iniciativa que se denomina la Iniciativa de Vehículos Pesados, que lo que busca es promover regulaciones para la reducción del contenido de azufre, sobre todo en vehículos, en combustible diésel. Y por último, pero no menos importante, tenemos la iniciativa que se denomina Compartir el Camino, que lo que busca es darle prioridad al peatón y a la movilidad activa sobre el transporte, en este caso, a través de vehículos. ¿Qué tenemos en este caso o cómo tenemos, digamos, en este caso a la región? ¿Cómo la entendemos? La entendemos como una región en donde tenemos una movilidad basada en la monotransportación principalmente, en donde tenemos tasas de ocupación inferiores a 1.5 pasajeros en vehículos livianos y de 12 pasajeros en este caso en autobuses. Tenemos una región en donde la legislación en muchos de los casos permite el ingreso de vehículos usados, que permite también el ingreso de vehículos con bajos estándares de emisiones y de eficiencia energética, en donde el transporte es uno de los principales consumidores de combustibles fósiles, y en algunos casos estos combustibles tienen un alto contenido de azufre, en donde todavía tenemos mucho por hacer frente a la incorporación de vehículos de bajas y cero emisiones, en donde también tenemos muchas oportunidades para invertir y promover la movilidad activa, y en donde tampoco, digamos, se han formalizado o se implementan de manera formal los programas de desintegración física vehicular o chatarrización. Esto de algún modo ha tenido efectos sobre la calidad del aire y por ende sobre la salud. Tenemos que el 90% de las personas viven en zonas urbanas en donde la calidad del aire no es la mejor, y asociado a esto se estima que más o menos ocurren anualmente 4.2 millones de muertes por problemas de calidad del aire. La mayor región que tiene esta problemática es el sudeste asiático, en donde se estima que 2/3 de estos 4.2 millones se presentan en esta región, pero en América Latina y el Caribe pues no es diferente, no es indiferente la cifra. Cerca de 250.000 muertes se producen por problemas de calidad del aire. En esta problemática, el transporte es digamos, es uno de los sectores fundamentales para poder reducir el problema de calidad del aire, dado que pues aporta diferentes tipos de emisiones, entre ellos todo el tema de material particulado. Y digo que es un sector esencial porque tiene, digamos, una doble ganancia: invertir en estrategias que promuevan un mejoramiento del transporte, permite mejorar la calidad del aire, pero a su vez también permite reducir las emisiones que derivan en el cambio climático. Y en este sentido, cuando hablamos de las emisiones asociadas al cambio climático, podemos ver que se estima que cerca de la cuarta parte de las emisiones de CO2 que se producen en la región vienen directamente del sector transporte, y que son unas emisiones que tienden a incrementarse en el futuro, básicamente porque se estima que también se triplique la cantidad de vehículos que se presenten en la flota de los países. Poder invertir en el sector transporte hace que, digamos, podamos mantener esa meta de estar por debajo del escenario de 2 grados, y en este caso creemos que el sector transporte debe aportar cerca del 20% de las emisiones, o sea, debe haber una reducción del 20% para poder cumplir con este escenario de 2 grados o menos. En cuanto a la calidad de los combustibles, vemos que en la región se ha avanzado en la reducción del contenido de azufre y en el mejoramiento de los estándares de emisiones para vehículos livianos, básicamente para poder, digamos, percibir los beneficios de un mejoramiento en la calidad de los combustibles. También se debe hacer un mejoramiento de las regulaciones que aplican para los vehículos en términos de sus emisiones. Vemos que, por ejemplo, países como Chile ya cuentan con una legislación que promueve un combustible de menos de 15 partes por millón y unos estándares de emisiones menores unos estándares de emisiones con tecnología que regulen la tecnología Euro 6.
pero también existen, digamos, unos focos regionales en los que se debe trabajar, y es, por ejemplo, el caso de Centroamérica, en donde se debe trabajar en la armonización de la regulación para el caso de la calidad de los combustibles. Ellos han avanzado digamos, en tener un reglamento unificado de calidad de combustibles, y ya a partir de ese reglamento la idea es que puedan disminuir esa cantidad de azufre, pero todavía falta, por ejemplo, trabajar todo el tema de estándares de emisiones. Eso es una región que todavía no tiene un estándar de emisión para los diferentes países o de manera armonizada. En el caso del combustible diésel o del contenido de azufre en el diésel, los estándares de emisiones para vehículos pesados, vemos que se ha avanzado más en la región. Muchos de los países en la actualidad tienen estándares que promueven tecnologías Euro 4 o superiores. Me gustaría en este espacio también compartir que hace un par de semanas atrás en Perú se aprobó el decreto supremo 010 del 2017 que aprueba o que reglamenta el uso de Euro 6 a partir del 2024, de Euro 6B, a partir del año 2024 en el país. Entonces vemos que se están haciendo esfuerzos importantes, pero que para poder llegar digamos, a tener una región en donde tengamos calidad de combustible, perdón, contenidos de azufre en los combustibles menores al 15% o estándares Euro 6, pues todavía nos falta un poco más. En cuanto a eficiencia energética vehicular, vemos que digamos, la única forma de llegar a una meta de 4.000 megatoneladas de CO2 es haciendo o implementando estrategias combinadas de eficiencia energética vehicular y de electromovilidad. Y de esta manera complementarlas con generación a partir de energía renovable y también digamos, cambiar muchos de nuestros esquemas de transporte por movilidad activa o por los sistemas de transporte público. En este caso, en la gráfica del lado derecho, les muestro la participación que tiene el sector de los vehículos livianos dentro de este reto de disminuir las emisiones de CO2 para el año 2050. Vemos que esta fracción verde, esta fracción verde es quien debe aportar la gran mayoría de las reducciones. Es el uso del vehículo liviano el que tiene este reto, y creemos que en estrategias combinadas de eficiencia energética y electromovilidad se puede lograr. Pero no, digamos, vale la pena mencionar que también los otros tipos de transportes, como el transporte de carga, los autobuses y los vehículos de 2 y 3 ruedas, también tienen que aportar en esta disminución. ¿Qué hemos hecho en cuanto a eficiencia energética vehicular? Ya lo mencionaba ahorita, trabajamos con un programa que se denomina el Global Fuel Economy Initiative, la iniciativa global de ahorro de combustible, y desde el PENUMA hemos apoyado y promovido políticas de eficiencia energética en 67 países, y 17 de ellos están en América Latina y el Caribe. ¿Con qué contamos? Contamos con información de los países, de las flotas de los diferentes países, y hemos desarrollado estudios de línea base de consumo de combustible. Esto es una fotografía energética de las flotas de los vehículos de la región, y básicamente nos sirve para poder comparar cualquier política futura que se implemente en los países. Y vale la pena mencionar que existen países que tienen un avance importante en cuanto a políticas de eficiencia energética, como Argentina, Chile, Uruguay, México, Brasil y Ecuador, en donde ya, por ejemplo, existe un esquema de etiquetado de eficiencia energética vehicular. ¿Qué es fundamental para esto? Conocer la información de la flota, y creo que de eso nos va a hablar un poco más adelante el equipo del Tecnológico de Monterrey. Solamente para terminar, les muestro que los esquemas de etiquetado, esto lo voy a dar aquí para que ustedes lo conozcan más adelante, y mencionar que en movilidad eléctrica desde el PENUMA venimos apoyando el desarrollo de proyectos de electromovilidad en 21 países con el apoyo de diferentes fondos, el Fondo Mundial del Medio Ambiente, el Fondo Verde para el Clima también está involucrado, y en estos países estamos básicamente trabajando proyectos demostrativos, pero también desarrollando el marco regulatorio para hacer una transición hacia una movilidad, hacia la movilidad eléctrica sostenible. Con esto quiero terminar mi presentación, darles las gracias nuevamente al Tecnológico de Monterrey, a la UDEM, al Green Climate Partnership Fund por permitirnos desarrollar este proyecto en México, y les deseo los mejores éxitos en este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Felipe. Nuevamente gracias a
a Dolores y a Luis Felipe de la Unidad de Medio Ambiente de las Naciones Unidas por haber participado con nosotros. Ahora quisiera darle la bienvenida al maestro Ángel Verástegui, que es especialista en Ingeniería en Financiamiento Climático del Fondo de la Alianza Mundial para el Clima, del GCPF, y nos va a conversar un poco de cómo es la temática del financiamiento verde y asistencia técnica con el GCPF. Entonces, nuevamente, muchas gracias por participar y el panel es suyo, maestro Ángel. Perfecto, disculpe. Ahora sí me escucho. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por la invitación también al Tecnológico de Monterrey y igual que a UNEP. En general, yo soy Ángel Verástegui, trabajo para Responsability. Justamente les voy a contar por Responsability y cómo así estamos cooperando en esta iniciativa con el Tecnológico de Monterrey y con el PENUMA. Nosotros desde Responsability somos un asset manager, un fondo de impacto, donde Responsability en cifras en general es un asset manager suizo, la base está en Zurich. En corto, un asset manager es una banca de segundo piso privada. Estamos desde el 2003, administramos cerca de 3.500 millones de dólares de diferentes inversionistas públicos y privados. La mayoría brindamos deuda, financiamiento, también hacemos inversiones de equity. Y tenemos la diferencia con otros financiadores, es que si bien la base está en Suiza, nosotros tenemos oficinas alrededor del mundo, porque invertimos los dineros que nos dan los inversionistas, son destinados exclusivamente a economías emergentes y países de ingresos medianos a bajos. Yo estoy ahorita en Lima, desde acá me conecto y es la oficina de Responsibility para toda América Latina, trabajamos desde Lima toda la región. Y bueno, trabajamos a nivel nacional, global, tenemos inversiones en 75 países, dentro de los cuales también está México. Los tres ejes de inversión de Responsability como un financiador de impacto es alimentación sostenible, inclusión financieras, que se puede decir que son las microfinanzas, que es nuestra línea más grande y con la que empezamos, y financiamiento climático, que es donde yo trabajo y la cual está permitiendo y colaborando con esta iniciativa en México. Responsability como empresa tiene varios fondos, como mostré en diferentes líneas de trabajo y impacto que se quiere buscar, porque al ser Impact Investing tiene un lado de inversión y un lado de impacto, y cada línea de trabajo está relacionada con el impacto que queremos que esas inversiones generen. Son inversiones siempre con un retorno financiero, pero también buscamos tener indicadores de impacto que se generen con esas inversiones. Y el GCPF, el Global Climate Partnership Fund, es el fondo climático donde trabajo, que es el que está trabajando justamente, que estoy presentando ahora, que iniciamos el Responsability, lo está gestionando, no es un fondo propio Responsability, y el objetivo principal del fondo es la mitigación del cambio climático. GCPF, de hecho, como decía, Responsability lo administra desde 2014, fue lanzado, sin embargo, por el gobierno alemán el año 2009. Al inicio, el gobierno alemán gestionó un fondo para que el GCPF, la idea era que se pueda fondear luego, que inició Alemania con 100 millones de dólares. La idea era que el sector privado y el sector público puedan seguir alimentando este fondo. Es una herramienta, un instrumento financiero propio con inscripción en Luxemburgo. Y la idea del gobierno alemán era cubrir la brecha de financiamiento en los países emergentes. Lo que se quería era que hace 10 años, cuando se creó el fondo, en los países emergentes, si había, por ejemplo, un proyecto de energías renovables o eficiencia energética en la economía y buscaba financiamiento, muchas veces estos proyectos no encontraban financiamiento en la banca local por ser percibidos como muy riesgosos o ser desconocidos. El objetivo era justamente llevar financiamiento con conocimiento técnico para que, en primer lugar, exista financiamiento disponible para este tipo de proyectos. Entonces, en un primer lado, digamos, el gobierno alemán puso un financiamiento para iniciar el fondo, pero el objetivo es que el fondo quede vivo en el tiempo en el sector financiero. Es así de que, si bien es cierto, inició la KfW con un primer financiamiento, hoy por hoy GCPF es un fondo climático que une inversionistas públicos y privados, además de la KfW y otra banca de desarrollo como IFC, el FMO,
o el Banco de Inversión Europeo. También existen fondos de pensiones y bancos privados que tienen inversiones que alimentan el fondo GCPF para que a su vez estos puedan prestar el dinero en países emergentes. Por eso el GCPF, así como es un fondo que une inversionistas públicos y privados que buscan, además de un retorno financiero, un impacto en los países emergentes, lo que GCPF hace es financiar proyectos de energía renovable y eficiencia energética a través del sector financiero de estas economías, como mencioné. Principalmente en el sector financiero, en Latinoamérica estamos únicamente a través del sector financiero, sin embargo en otras regiones también hay inversiones directas a estos proyectos de eficiencia energética y energía renovable. Sin embargo, en Latinoamérica, el GCPF presta exclusivamente a instituciones financieras en toda la región. Hoy por hoy tenemos 12 clientes en Latinoamérica, uno en México, con el cual esos son algunos de los logos de las empresas con las que trabajamos. Falta justamente el mexicano, que es la Sofón Mega, y a través de estos bancos y instituciones financieras, algunas cooperativas, se intenta llegar a su clientela, como se ve en el gráfico de la derecha. Acá no se está viendo. La idea es poder llegar a los proyectos de energía renovable y eficiencia energética a través de ellos, a sus clientes, pero además del sector público que financia GCPF, no solo es un financiamiento con préstamos, sino también hay una línea de asistencia técnica, que es la línea amarilla que vemos a la derecha, de tal manera que además del financiamiento que brindamos a los bancos, brindamos una asistencia técnica para ellos, porque digamos que el financiamiento de GCPF no es un financiamiento subsidiado por el sector público, sino los beneficios del sector público tratan de facilitar que se desarrollen carteras de portafolios verdes en esas instituciones, porque una estrategia verde no se desarrolla con un dinero barato, sino sobre todo con capacidades, y es así que se quiere tener relaciones de largo plazo y de mucho desarrollo de capacidades y estudios con esta línea de asistencia técnica. En breve, por eso GCPF es una oferta de financiamiento y asistencia técnica a la vez para los socios que toman este financiamiento. De esta forma hemos financiado ya a nivel global más de 75,000 proyectos de eficiencia energética y energía renovable. Esta es una distribución de finalmente en qué se están utilizando los fondos de GCPF. Casi la mitad, como ven en esta gráfica, son energías renovables. Estamos financiando proyectos directamente de hidroeléctricas, biomasa, eólicos, siempre con una brecha muy específica, no los proyectos muy grandes, porque ellos siempre contra financiamiento, el objetivo se mantiene, poder cerrar la brecha de financiamiento para proyectos de energía renovable y eficiencia energética de una capacidad limitada. Sin embargo, la otra mitad va justamente a lo que es eficiencia energética. Es así que estamos activos y facilitamos inversiones para el sector agricultura, edificios verdes, hasta electrodomésticos, además de procesos industriales, y de hecho el sector transporte es el segundo sector con más inversiones que hemos realizado, siempre a través de instituciones financieras, lo que significa que el sector transporte es uno de los mayores potenciales que existen en las economías emergentes para generar reducción de emisiones. No solo es un tema problemático, como lo muestra Luis Felipe, y clave para la lucha para el financiamiento, sino tenemos la gran oportunidad que las instituciones financieras suelen encontrar muchos proyectos de transportes ya entre sus clientes. Así se ha financiado con GCPF desde automóviles eléctricos e híbridos, que es lo que se suele pensar, pero también en otros combustibles como gas natural o incluso dentro de la combustión convencional, facilitar el financiamiento y promover los autos de menor consumo. Nosotros tenemos un criterio de 20% menos, es a partir de 20% menos, como decía Luis Felipe, es ya una inversión verde. Por eso es tan importante las líneas de consumo de combustible, porque las carteras de vehículos en nuestros socios financian de todo, pero es promover precisamente las inversiones más eficientes. Un poco de resultados generales de GCPF. Hemos financiado más de 40 entidades financieras, cerca de 200 proyectos de asistencias técnicas, 700 millones hoy tiene el fondo a nivel global. En Latinoamérica tenemos 12 instituciones financieras en 8 países y ya más de 20 millones de toneladas de CO2 ahorradas a nivel global, que implica más o menos todo el parque automotor de la comunidad andina, si lo reemplazamos. Básicamente el CO2 que se ha evitado es reemplazar la totalidad del parque automotor de la comunidad andina.
Y un ejemplo en transporte limpio que hemos hecho en específico, como ven, GCPF está activo en muchos sectores, pero específicamente en transporte limpio, gracias a la asistencia técnica y a la acción de nuestros socios, hemos logrado en El Salvador y Costa Rica, hemos hecho con Ecoeficiencia, una consultora, una línea de base de consumo de combustible de buses en ambos países. Igualmente en Perú hemos desarrollado un proyecto de chatarreo, de estudio con un socio que hace la conversión a GNV, y de nada sirve reemplazar vehículos si siguen rodando, por eso se trató una iniciativa privada para unir actores privados que no dependan del público para promover y tener un bono de chatarreo. En República Dominicana se ha financiado con el banco ya los primeros carros eléctricos, así como vehículos híbridos. En Ecuador hemos hecho también una línea base, no de vehículos, no de buses, sino vehículos ligeros, estableciendo así, como Eco Pichincha, cuáles son los autos que ellos pueden considerar que contribuyen a la reducción del cambio climático desde el consumo convencional de combustible. En Costa Rica estamos desarrollando con el Frankfurt School una introducción de vehículos eléctricos en su cartera. Y en México, como conocen, y es el objetivo de esta reunión, con UNEP y con el Tecnológico de Monterrey, la línea base de consumo de combustible. Con esto hemos invertido en asistencia técnica cerca de $500,000 en vehículos eficientes. Y bueno, eso es lo que les quería contar, lo que hace GCPF en la región y a nivel de financiamiento. En México estamos con Mega, y bueno, espero que cualquier consulta nos lo puedan realizar. Dejo mis datos en el chat para cualquier consulta posterior. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Ángel Verástegui. Les voy a pedir a todos los participantes que por favor, si no están de panelistas, pudieran silenciar su micrófono. Gracias. Bueno, vamos ahora a continuar con la sección de presentar cuáles han sido los avances y cómo hemos estado trabajando el equipo técnico del Tecnológico de Monterrey. Para eso me gustaría invitar a que pasen al frente el doctor José Ignacio Huertas, que es nuestro líder técnico del proyecto y profesor investigador del Tecnológico de Monterrey. También me gustaría invitar a que pase el Bachelor Philip Müller y Bachelor Hannah Lush, que son nuestro equipo técnico investigadores en una estancia de intercambio. Y me gustaría pedir también al maestro Oscar Serrano, candidato a doctorado, que va a participar también en el proyecto. Sin más lugar a duda, vamos a pedir por favor al doctor José Ignacio Huertas que empiece con la presentación, que sería para la introducción de la medición de consumo de combustible en vehículos pesados. Sí, gracias. Por favor, confirmen que los que están vía Zoom nos escuchan bien. Bueno, entonces lo que les vamos a presentar son los avances de este proyecto que ya han venido describiendo los panelistas anteriores. Sin embargo, lo primero que quiero hacer es agradecer al equipo de trabajo, donde algunos de los que han venido participando son los que estamos mostrando en la pantalla. El objetivo específico de este proyecto, como lo dice ahí, es desarrollar la línea base de consumo de combustible para vehículos pesados. Tiene objetivos específicos claros como los que ustedes ven. Sin embargo, yo quiero resaltar el último, el de la línea base de consumo de combustible, con el propósito, como lo dice ahí, de identificar oportunidades para reducir consumo. Y el otro propósito, perdón, me devuelvo, el otro propósito es identificar posibles políticas públicas orientadas hacia la reducción de consumo de combustible para flotas de vehículos. Entonces, como estamos organizados, yo voy a dar la introducción, luego me van a colaborar aquí los presentes en diferentes secciones para que esto no sea tan aburrido. Entonces, creo que alguien más se está moviendo. Déjeme regresar ahí. Voy a empezar con el caso, déjeme a mí, por favor. Creo que allá lo están moviendo. Yo voy para atrás, Déjemelo para atrás, por favor. Déjeme comenzar. Ahí.
Entonces, déjenme contarles cómo hemos venido avanzando. Para darles una idea del problema, entonces lo primero que les voy a contar es qué ha hecho el mundo a lo largo de estos últimos años en el tema de vehículos livianos. Como ustedes pueden ver ahí en este video, lo que el gobierno, en colaboración con las empresas armadoras de vehículos livianos, lo que han hecho es sujetarse a unas normas donde primero lo que hacen es medir el consumo de combustible cuando el vehículo está nuevo. El fabricante usa procedimientos que los llamamos procedimientos de homologación, reporta a gobierno ese consumo y el público cuando va al momento de comprar el vehículo sabe cuál es el consumo y lo puede usar como un criterio de compra. Cuando el vehículo empieza a ser usado, entonces el gobierno establece una reglamentación para los vehículos usados. Esta reglamentación no está dirigida a los fabricantes. Yo creo que debería tener esa conexión, pero por ahora el espíritu es que esa reglamentación es para los usuarios. Pero lo que le pide el gobierno a los usuarios es que les dé mantenimiento. El gobierno no les puede permitir, no le puede pedir a los usuarios que respondan por las emisiones de los vehículos, sino que más bien respondan por darle mantenimiento. Y la forma como se hace son con estas pruebas que estamos ilustrando acá, que son las pruebas de verificación vehicular. Yo resalto, el propósito no es reducir la contaminación del vehículo, es verificar que el dueño del vehículo le da mantenimiento, y eso es clave. El problema, perdón, antes de pasar, lo mejor, con esta filosofía, con estas reglamentaciones, entonces efectivamente hemos sido capaces como sociedad de reducir los consumos de combustible y las emisiones. Ustedes pueden ver esta gráfica que también la presentó Felipe, donde dice cómo efectivamente a través de los años se han venido reduciendo estos dos indicadores. Sin embargo, cuando nos vamos para el segmento de vehículos pesados, la historia es muy completa y hay mucho por hacer. La razón de eso es que hay algunos pocos fabricantes que proveen lo que llamamos aquí unidad motorizada. ¿Sí? Y entonces, digamos, el fabricante de este tipo de vehículos ve lo que usted ve ahí como el carrito azul. Y el usuario o una tercera empresa hace voy a llamarlo carrocería o lo que va atrás, el remolque. Y el remolque se hace para propósitos particulares. Entonces la pregunta es, ¿a quién debo regular? Si yo tengo miles de modelos de vehículos pesados. Porque recuerden, una empresa me vende el motor básicamente, el chasis, y la otra hace como la carrocería. Entonces hay miles de modelos, tengo diferentes actores involucrados, casi que un carro para cada aplicación. Entonces es muy difícil regular. La historia sigue para el caso de los autobuses, es similar. Entonces, este sector, pues aunque se ha intentado regular, pues todavía no se logran los mismos objetivos que hemos establecido. Entonces, a lo largo, en este estudio, pues empezamos lo primero que es, ¿qué se ha hecho en el mundo en este tema? Y revisar la literatura, revisar quiénes han trabajado en cuál es el consumo real de consumo de combustible de estos vehículos pesados. Y ahí tenemos un listado, no les voy a hablar del listado. Voy a hablar como el resumen de lo que dice ahí. Lo primero es que para medir el consumo de combustible de estos vehículos se puede hacer, 1, solo el motor, 2, al motor pero únicamente la unidad motorizada, y 3, al vehículo completo, sacándolo a carretera y haciendo que recorra un cierto ciclo de conducción o un cierto protocolo. Eso incluye este tipo de equipos que se llama PEMS y que son bastante costosos. Entonces, de nuevo, si yo quiero saber qué es lo que está consumiendo los vehículos en mi país, pues tendría que hacer este tipo de pruebas para cada carro que exista en el país. Eso por un lado. Y entonces, lo otro que hicimos fue, y lo otro que apareció fue esta tablita donde dice cómo lo están regulando. Y lo más interesante es que si ve que dice certificación y en azulito dice que es mediante simulaciones. Y no hay realmente como pruebas experimentales, no hay una base fuerte que diga cuál es el consumo de este segmento. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a las simulaciones,
Bueno, digamos, eso fue lo que encontramos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? O mejor, no nosotros, el mundo está proponiendo. Primero que se usen estos modelos que les acabo de decir, que son GEM y Vecto, para predecir consumo. Y entonces, ¿qué queremos como autoridad mexicana? Pues adaptar el modelo y pedirle a los fabricantes o a alguien que todavía no sabemos quién, que corre el modelo y diga, este vehículo tiene este consumo y lo presente ante la autoridad. La otra propuesta, un segundo. Yo creo que soy yo. La otra propuesta es usar datos de telemetría. Entonces, le vamos a pedir a Ana y a Philip que nos cuenten sobre qué es el modelo GEM y el modelo Vecto, cómo funciona, y la idea es poderlo adaptar a las condiciones mexicanas. GEM was validated against over 130 vehicles, which were tested with the chassis and powertrain dynamometers tests. And you can see in the graph here that this was really successful, and the GEM results are really similar to the tests. Also in Vecto was validated with on-road and dyno chassis test. And you can see in this graph below that also these are really accurate. The blue one is the measurements, and the gray one is the normal simulation and bar, and the green bar is with a correction factor which was established, and all these seen are really similar results. So we can say that both are really validated for the region, like for GEM for the United States and Vecto for the European Union. When we compared, study compared GEM and Vecto, they used 12 HDVs and compared the results. And as you can see in this graphs, it is like that the results of GEM is 17% higher than of Vecto. That is caused not only because of their different softwares, but also because they are validated against different regions. As I said, it was GEM for the United States and Vecto for the European region. And because of different driver behaviors and different climate, different fuel consumption can occur. Because of this, the simulation has two main disadvantages right now. Once it's that many assumptions were made, and second, because of the different regions, different parameters are needed. And this is just the disadvantages. The big advantage is the economical one, and that is easily repeatable. Because of this, we have the proposal to calibrate the simulations results with the telematics. With that, we hope that we get really accurate simulation results, and also it is still economical. The only disadvantage with this proposal is that we had to calibrate for every fleet the simulation software. The overall objective is to calibrate the heavy-duty vehicles fuel economy estimations for Mexico based on the real-world measurements. To reach this goal, we broke it down into three sub-goals. First, measure the specific fuel consumption for HDV in Mexico. In Mexico via telematics. Second, carry out simulations for different HDVs with local input data with the softwares. And after obtaining these two data sets, we create a calibration model. The methodology in a nutshell is presented in this flow chart. Study region is Mexico. We simulate the values via GEM and Vector, and the real world
values we obtain with telematics and OBD. Then we calibrate the emission results with a linear regression. How we obtain the real-world measurements can be seen here on this slide. Basically, we have onboarding OBD, which is basically a computer system and is measuring different data of the vehicle. This data is retrieved from the telematics and then sent via GSM technology to the cloud. Then it is stored, analyzed, and displayed to the user. This method is really accurate. It was validated against the gravimetric method, and we obtain a correlation of 0.98. The vehicle fleet we investigated are 2 vehicles of the manufacturer International. The vehicle, what is remarkable about the heavy-duty vehicles in Mexico is that 70% are older than 10 years. The most common manufacturers are Canvas, Freightliner, and International. For this presentation, we prepared 2 simulations of the brand manufacturer International. One is the model Turostar 4400, the other Turostar 4300. Both are Class 8 vehicles. The 4400 model runs with an 8.6 liter International engine in a horsepower range between 225 and 310 with a 10-gear Atom transmission. The 4300 model runs with a 6.7 liter Cummins engine with a horsepower of 210 to 310 and a 6-gear Atom shifting. Before jumping right after into the simulation architecture, let's have a look on the physical model. As you can see here in the force equation balance, the forces that counteract the resistive force are the rolling resistance, which is the energy loss between tires and the street, the aerodynamic forces, the road grade impact, and also the inertia of the rotating parts. The resistive force multiplied by the velocity we obtain and divided by the mechanical efficiency, we obtain the respective power. The power multiplied by time is the energy and divided by the distance is the specific fuel consumption. And this is exactly how JAM is working. So JAM has 3 predefined driving cycle. Here's one example. In phase 1, the vehicle starts in the urban area. We have stop and go phases. Then in phase 2, the vehicle is leaving the area and we are on an urban highway with a constant speed of 50 miles per hour. And in phase 3, we are on an interstate highway with a constant speed of 65 miles per hour. The model architecture consists of 4 main modules: the powertrain, the vehicle, the driver, and the ambient. It is a straightforward, working wise. So that means it simulates in the direction as the energy and information is flowing. So from the position of the accelerator pedal till the tires. The position of the accelerator pedal is fed into the engine. The engine translated into a torque request. Then it's fed to the transmission. And after the transmission,
the torque at the transmission shaft is fed to the driveline. The driveline contains a mechanical model and calculates the thrust force. The thrust force, together with the ambient values, which is temperature and the grade, and also the vehicle weight and drag, we obtain the vehicle speed and the respecting position of the vehicle. Then in the driver, the data is, the position of the pedal is updated and the loop is closed. So to sum it up, what JAM is doing, it is iterating through this loop and going through each of the submodules and calculates in each loop run the energy which is required to move the vehicle according to the vehicle speed in the driving cycle. From a user perspective view, first the user selects a subcategory. In this case, it's a combination tractor, whether it's available in the configuration sleeper, day, or heavy haul. That means total weight, number of axles, payload, and drive cycle weighting are predefined, as well the electrical and mechanical accessories. What the user can enter is data for the engine, which is done via fuel map, fuel load torque curve, monitoring friction curve, then the transmission characteristics, type, it's manual, automatic, gear ratios, maximum torque, and optional torque power loss map. Then the axle properties, the aerodynamic drag, the tires, that means rolling resistance and speed in revolution per mile. And lastly, there's the opportunity to insert technology improvements. Since we are facing technological improvements in the automotive sector, the user can enter vehicle weight reduction or offset technologies like stop and go or constant cruise. Yes, Vector is similar build up. Also, the model input is first like the air drag coefficients and the rolling resistance. And the loss maps as well as the full load curve. As you see in the equation, it is a similar approach than Philip already explained in the physical slide. The only difference between JAM and Vector is, or not the only, but the main difference is that Vector is a backwards approach. And the first step for Vector is always to convert the driver cycle into a 1 Hertz driver cycle. And afterwards calculate the driver model, which is like basically the model for the real world driver behavior. And then the main calculation starts with the vehicle, kind of. That means that then Vector is calculating the overall needed power in for the engine and calculates there the driving resistance and also the driving losses in the wheels, in the brakes, in the axle gears, and also in the gearbox, as well as in the clutches. That leads then to the overall engine power needed in the engine. Also, what is considered as auxiliaries in an HDV, like an AC, a fan, or something like this. And as input data, we first have the driving cycle. This one can be time or distance based, and is a CSV file. Then, as I mentioned, driver behavior parameters like the overspeed parameter, the look ahead coasting parameter, and the maximal acceleration and brake curves. All these parameters are only therefore to make the driver behavior more into a real world driver behavior. And then we come to the vehicle parameters. This one is the mass, the class, and the air resistance. Furthermore, the wheels are more defined with the type and the size, the rolling resistance, and the inertia. And
Also, the axle gear is important. There is the input data, the ratio, and the loss map or the efficiency factor. Similar to that is the gearbox defined. It is every gear, the ratio has to be defined, and the loss map and efficiency factor has to be uploaded, as well as the shift polygons. Also, you can define the gear shift parameters. Furthermore, the engine, one of the most important input data here, are defined with the general parameters as idle speed or as the weighted power. And then the most important CSV files has to be uploaded, the full load and drag curve, as well as the fuel consumption map. These are really important to calculate then the engineering motoring point. And then there are the auxiliaries. They are not mandatory, they can be just added as a constant load, or you can just select technologies and add the power map. Here we have right now the input data we had for the International Duostar 4300 and 4400. As you can see, we started with the mass, the frontal area, the drag coefficient, and the round per minute, as well as the radius of the wheel and the loaded tire size, and also the transmission data. As Philip already explained, with these data you could already have the physical fuel consumption calculated, but the softwares have a little bit more and specific calculation. For example, Vector and GEM have calculate the engine efficiency with the fuel consumption map and the full load torque curve. Also, the gear efficiency is more specific. In Vector, it is calculated with the torque loss map and the efficiency coefficient and the maximal torque and speed per gear. In GEM, it is only calculated with the maximal torque and the speed per gear. Also, both data softwares have more specific tires, and you can add auxiliaries in both. Especially in Vector, you can also change the driver behavior, what is in GEM not possible. Then we simulated our Duostar 4300 and 4400, and here you can see the results. They are now the first approaches, and as you can see, they are quite different right now. The dark blue is the GEM one. In the middle, the light blue is a Vector line, and it's the highest one, and the turquoise one is the telematics one. We can conclude here that they're still too different, but we could calibrate them to the because they are still in the same range of numbers. Gracias. Déjeme resaltar en un minuto las bondades de Vector y GEM. Ustedes pueden verificar de lo que describimos en este momento. Ustedes ven un modelo de dinámica de vehículos tradicional. Y este software, cualquiera de los dos, el que prefieren en Europa, el que prefieren en Estados Unidos o en América, requiere datos que le pide al usuario: vaya y mida el coeficiente aerodinámico y métamelo acá. Vaya y mida el rolling resistance, la resistencia a la rodadura, y métamelo acá. Vaya y mida la eficiencia del powertrain y métamelo acá. Punto. Y finalmente sale un resultado que, pues obviamente, pues si uno hace el trabajo bien, coincide con los datos que uno mida. Pero debo resaltar entonces que en este caso estamos evaluando el desempeño de un vehículo a través de una simulación, y que me pide esa simulación que yo realmente mida casos particulares. Entonces, eso tiene sus bondades, pero también sus grandes dificultades en el promover que un empresario o que una empresa que tenga una gran flota de transporte lo use en forma apropiada hacia la reducción de consumo de combustible. Entonces, a partir de este momento, digamos, solo quiero decir, se puede hacer muy fácil, se puede hacer caso de México, lo podemos facilitar, está muy bien,
pero nuestra propuesta fuerte es en el uso de los datos de telemetría. Y entonces rápidamente nos vamos a mostrarle cómo se obtienen y cómo tenemos el resultado inmediato, pero lo más importante viene después. Listo. Entonces, sí, como dijo el doctor Huertas, ahorita vamos a hablar de los sistemas de telemetría que pues básicamente las empresas de transporte, tanto carga, pasajeros, contratan o tienen para justamente intentar reducir el consumo de combustible de su flota de vehículos. Entonces, pues lo que vemos aquí en esta figura es que básicamente tenemos la flota vehicular y en la parte, en el cuadrito azul, podemos ver cómo trabaja el esquema de un sistema de telemática, sistema de telemetría. Básicamente se lee la información de la computadora del vehículo y esa información es enviada a un servidor central y cargada a la nube. Lo que nosotros hacemos es lo que está a la derecha. El cuadrito azul lo hacen empresas, proveedores, etcétera, y lo que está a la derecha, a mi izquierda, básicamente es eso. Nosotros interpretamos esos resultados con las diferentes variables que pueden inferir en el consumo de combustible. Entonces, pues el proyecto consiste básicamente en establecer esa línea base del consumo de combustible de los vehículos pesados en México y pues para eso tomamos las principales áreas metropolitanas del país, los principales corredores logísticos o vías por donde se transporta tanto carga como pasajeros y pues obtenemos la información de los vehículos que circulan por estas vías. Entonces, para describir rápidamente la flota vehicular que tenemos más o menos hasta el día de hoy, pues estamos hablando de más de 20 vehículos de diferentes tecnologías, marcas, años, modelo, etcétera. En total hemos recolectado casi 1000 viajes que cubren todo el país y pues se han identificado hasta ahora 7 tecnologías que pues obviamente pueden ir más. Yo por tecnología, bueno, lo que hablemos ahora a partir en esta presentación de tecnología nos referimos a vehículos que sean el mismo fabricante, modelo y año modelo. Como vemos hacia la izquierda de ustedes también, podemos ver los diferentes proveedores de servicios de sistemas de telemática para flotas vehiculares. Entonces, trabajos similares que, bueno, algo que hemos hecho, por ejemplo, es determinar o analizar la velocidad promedio en las diferentes ciudades o vías del país. Déjame ver aquí. Como podemos ver, pues la velocidad es un dato que se mide directamente con el dispositivo que utilizan estas empresas y lo que hacemos es, con los datos de posición, pues los ploteamos en un mapa como vemos en la presentación. Lo mismo como les comentaba para las áreas metropolitanas, para las diferentes ciudades. Y lo siguiente es pues el análisis del consumo específico de combustible. Aquí podemos ver un par de histogramas donde se representa la frecuencia de esta variable cuando la calculamos, la medimos, y podemos ver que básicamente no representan una distribución tipo normal. Entonces, pues a veces nos resulta difícil a ver cómo interpretamos o no ese consumo si lo hacemos con el subpromedio o con cualquier otra variable estadística. Lo que llegamos a la conclusión es hacerlo de esta forma, a través de diagramas de boxplots o básicamente graficando su dispersión, pues podemos plotear el consumo de combustible y podemos ver que para los diferentes tipos de vehículos según su tamaño, pues si analizamos el diagrama que está hacia la derecha, estamos hablando desde la perspectiva vehicular. Consumo de combustible en millas por galón, litros por kilómetro, kilómetros por litro, como ustedes quieran. Entonces, pues es muy lógico que según el tamaño del vehículo, pues sea muy proporcional a eso. Sin embargo, tenemos la hipótesis de que si incluimos la carga o la capacidad de carga que transportan estos vehículos, pues ese valor será un poquito más uniforme. Y justamente lo vemos en el siguiente slide, donde, por ejemplo, aquí ya lo organizamos en forma por tecnología y modelo y año modelo, y tecnología, modelo de vehículo y año modelo. Podemos ver que si incluimos el factor de carga en el gráfico de la izquierda, pues se obtiene una distribución un poquito más uniforme. De la misma forma que pues, se hace con la velocidad como veíamos antes, pues esta información también puede ser dibujada en un mapa en los principales corredores del país, como podemos ver en la figura,
Y pues esto básicamente es información que le sirve al gobierno para justamente identificar dónde existen o pudieran existir puntos críticos donde el consumo de combustible podría ser excesivo. Gracias. Entonces, con esto, vamos a decir, logramos el objetivo de decir cuál es la línea base. Sin embargo, esa información como tal, creo yo que puede servir, pero todavía no es útil. Entonces, lo que sigue es donde yo quiero su colaboración, que donde vamos a proponer formas de usar esa información para promover el incrementar la eficiencia energética en este segmento. Entonces, comenzamos. Perdón, voy a dejarla ahí, pero les hago la siguiente reflexión. Aunque nosotros intentamos reportar el consumo de combustible por kilómetro y consumo de combustible por kilómetro, tonelada de transportada o tonelada del peso del total del vehículo, los diagramas anteriores nos dicen que el consumo depende de algo más. Y entonces, por tanto, esas métricas no nos sirven para juzgar qué tan eficiente es una tecnología o no. Depende mucho de cómo se use, es lo que está diciendo. ¿Listo? Entonces, naturalmente uno tiene que llegar a decir, yo tengo que desacoplar, separar el efecto humano del efecto tecnología. Y entonces, la primera que se ocurre es, vámonos, si es así, entonces si queremos caracterizar la tecnología, entonces vámonos a los mapas de torque contra RPM y el mapa de consumo, como lo estoy indicando en la gráfica de arriba. Esa gráfica es tradicional, a mí me gusta más la tridimensional, donde el hueco corresponde a la gráfica, al lugar de máxima eficiencia de un motor. Sin embargo, muchos van a protestar. Van a protestar porque dicen, esas gráficas se obtuvieron, sí caracterizan el desempeño del motor, son reproducibles, es solo del motor, pero fueron obtenidas bajo condiciones de estado estable en un laboratorio. No corresponde al desempeño del vehículo total bajo las condiciones normales de trabajo, y yo estoy de acuerdo. Entonces, propongo esta. Y no sé si vean mi sesgo, pero estoy sesgado por esto y aquí va a ser, se los puedo vender. Lo que hacemos es, lo mismo que Vecto, lo mismo que GEM, tenemos un modelo de dinámica de vehículos. Pero ahora, lo que yo hago es, le meto como dato de entrada todos los datos que levanté de telemetría como si fuera un ciclo de conducción que puede ser el típico, o sea, yo puedo sacar un ciclo típico y se lo meto, es mi dato de entrada, o puedo meter todos los datos que tenga, que haya conseguido para, digamos, para una tecnología. Y calculo cuál es el consumo. Y eso es independiente, o lo más importante es que ojalá cubra el vehículo moviéndose por todo el país bajo las diferentes condiciones, pendientes, bajando a diferentes alturas, lo que sea. ¿Listo? Y entonces yo calculo el consumo bajo esas condiciones y lo comparo contra lo que me reporta telemetría. Y como la gráfica que ustedes ven a la derecha. Y entonces tengo un R cuadrado, pues yo esperaría que si tengo un R cuadrado cerquita a 1, maravilloso. Y si fuera así, entonces la pendiente de la regresión, lo que nosotros llamamos CF, me describe el desempeño de la tecnología. Y estoy aislándolo de la parte humana, y la parte humana está en el ciclo de conducción o en lo que le entré como dato de entrada. ¿Listo? Entonces eso tiene sus problemas. Primer debate, ¿cómo es posible que usemos telemetría y le creamos? Pues de hecho varios de ustedes han estado en esta tarea y después de mucho rato hacerle por el método tradicional, por el método de diferencia de pesos en tanques aforados o midiéndolos por los diferentes protocolos, finalmente tarde que temprano usted se convence. ¿Listo? Entonces yo me convencí y entonces le creo al dato de consumo de combustible de telemetría. ¿Listo? Y entonces aquí les presento el resultado. Entonces la primera gráfica
lo que parece una montaña, si ve que dice, aquí dice, si ve esta gráfica. Entonces, esta en esencia es el peor escenario. Es un vehículo viajando de Bucaramanga a Bogotá, pasando por 3 cordilleras y llegando a alturas muy 3.500. ¿Listo? Digamos, terreno muy variado. ¿Listo? Y aquí estamos graficando, entonces es altitud versus distancia, y aquí estamos graficando el consumo medido, el consumo acumulado. ¿Listo? Y entonces, ¿sí? Aquí estamos graficando, entonces ahí están los picos. Aquí estamos, sí que aquí dice estimado, esto es el modelo que les estoy diciendo, esto es vector, es GEM, o como quieran llamar el modelo de dinámica de vehículos, y entonces aquí está el medido, y ustedes ven una fuerte correlación lineal, 0.98 ante tantas variabilidad, ¿listo? Y entonces este CF, el 1.09, me dice cómo comparo yo el desempeño de ese vehículo con respecto a un caso ideal. Recuerde que dinámica de vehículos, que la ecuación que le di, no tiene en cuenta cargas adicionales. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Entonces, así lo hicimos y aquí hicimos muchos casos. Entonces, como que, sí, hay muchos casos acá y entonces graficamos cuántos casos nos dio este R cuadrado. Y si se fijan que en casi todos los casos está entre 0.90, 0.98, un poquito más. Es decir, en todos los casos que lo probamos nos dio bastante bien la correlación. Y la gráfica maestra, perdón lo que les apunté, para allá. Y entonces esta es la gráfica de oro. Nos está diciendo cómo se distribuyen los CFs, los factores de calibración para diferentes tecnologías. Y si esto nos dice cómo se comparan, listo, casi todos son 1.0 algo. Ese 0.0 algo, 1.0 algo es lo que califica el desempeño de la tecnología. ¿Está bien? Lo siguiente que les quiero mostrar, entonces ya llevo 2 opciones y me voy para la tercera. Tercera opción es el uso del concepto de BSP. En BSP, me puedo caer y ustedes se van a reír de mí. El BSP, entonces, es este concepto, que es la potencia consumida por el vehículo dividido su peso. Entonces, cuando cuando calculamos la potencia que consume el vehículo en algún momento, en un instante, pues es lo mismo que ya hicimos anteriormente, depende con la velocidad del cubo, con la velocidad de la combinación de la aceleración por la velocidad, aquí aparece velocidad otra vez. Y eso se puede calcular mediante esta ecuación. Toda la potencia que demanda el vehículo provee el consumo de combustible. Y entonces por eso es que aparece el consumo de combustible acá. Y todo eso es para decir, BSP de alguna forma tiene una relación directa con el consumo de combustible. Yo dije, sí, me suena. Y realmente esto viene, para la gente que está interesada en esto viene de MUPS. MUPS dice, o hay una hipótesis muy fuerte, que el consumo de combustible y las emisiones de los vehículos se pueden describir como una función del BSP, es lo que dice ahí. Y lo único que nos dice el MUPS es que lo hagamos, perdón, esto fui yo, que lo hagamos en 3 rangos. Usualmente así es que aparecen las gráficas, BSP acá y aquí el consumo, pero para velocidades altas, medias y bajas, donde altas, medias y bajas es menor de 40 kilómetros por hora y alta es mayor a 80 kilómetros por hora. Aquí lo presentamos en diagrama del box plot en las 3 rangos, baja velocidad, media velocidad, alta velocidad y el mismo rango de BSPs. Y entonces la hipótesis es que estas curvitas que estoy resaltando en verde describen el desempeño de la tecnología. Entonces le avanzamos y entonces Oscar, que me dijo que no le quitara los créditos, lo que hizo fue, cogió 2 tecnologías similares. Aquí están. Tecnología 1, es un vehículo, ambos son del año 2016, mismas carreteras, como que todo igual.
Y entonces describimos en azul un carro y en rojito otro carro. Baja velocidad, media velocidad, alta velocidad. Y está diciendo se parecen. ¿Sí? Y lo siguiente que pasa es que lo que hacemos es un análisis de correlación para calificar o cuantificar qué tanto se parecen. Y entonces nos dice, sí, es la misma tecnología, debería tener un desempeño similar, a pesar que son conductores distintos, a pesar que el carro estuvo viajando por terrenos muy distintos, condiciones muy distintas. ¿Listo? Entonces dice, presentar la información de consumo de combustible en función de VSP me describe el desempeño del vehículo. Pero eso es solo un caso, ¿no? Entonces, aquí abajo lo que estoy haciendo es determinar el coeficiente el factor de calibración que el de la alternativa anterior del mismo vehículo, caso 1, caso 2, y es uno entre otro, y casi que coincide con esta pendiente, 0.93, 0.93. Es decir, las dos alternativas que les estoy contando se parecen al describir o al evaluar la eficiencia energética de esas tecnologías. Ahora vámonos a otro caso. Aquí son tecnologías distintas. Entonces, de nuevo, tecnología T3, T7, aquí describe, son mismo tipo de vehículos, diferentes años, dos marcas distintas y las curvas son distintas. Y entonces, ¿qué tan distintas? Dijimos, hagamos un análisis de correlación y nos dice que una es 1.34, consume 1.34 más, que T7 consume un 34% más que T3. ¿Sí? Y, sin embargo, en este caso, el método anterior no coincide. Aquí es 1.34 y la proporción entre estos dos es 2. ¿Listo? Entonces, ahorita coja todas las tecnologías y seleccione una, la de que le haya ido mejor, y compárela contra todos los demás, y esto fue lo que dio. Entonces, hay una tecnología base, de nuevo, arbitraria, y todas se comparan contra esa tecnología base. Si ven que todos estos perfiles sí se parecen, sí tienen como la misma tendencia. Bueno, aquí está más oscuro, todavía es un factor de proporcionalidad. Aquí todavía uno podría decir, sí, no me convence tanto, pero la conclusión es, podría ser usado esa métrica como una forma de evaluar el desempeño de la tecnología. Y esto, entonces me dice a mí, yo sé que telemetría es algo que se va a imponer, y entonces el dueño de flota le puedo decir, saque sus datos de telemetría, haga este análisis, haga este cálculo y repórteme la pendiente. Y entonces también le digo al dueño de flota, mire, esa tecnología tiene un CF de tanto, y entonces cómprese una que le rinda más. Y con un solo dato estoy calificando el desempeño de la tecnología. Eso es un borrador, todavía no pongo las manos al fuego por esa propuesta. ¿Listo? No puedo terminar sin este comentario que me hizo uno de los... ¿Está bien? Uno de los comentarios que me hizo uno de los que administran estas flotas. Me dijo, si usted está buscando reducciones del 20% de consumo, está difícil, ¿cierto? Pero búsquela en otras cosas que pasan más allá de la tecnología. Y entonces él me decía cosas que no les puedo contar mucho, pero que tienen que ver con cuando el carro sale, entonces que por diferentes razones pasa horas esperando en puerto para poder salir o para que lo carguen, o para horas en el puerto simplemente esperando por una manifestación o otras cosas que suceden. Y que no necesariamente es vías, no necesariamente son carreteras, y que ahí con eso puede tener grandes reducciones en consumo. Eso es. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es esperar preguntas tanto de los presentes como de los que están en línea. Y atendiendo esas preguntas terminamos la sesión. ¿Listo? Sí, muchísimas gracias a nuestro equipo técnico por la presentación. Ahora vamos a
dar inicio a las preguntas, las podemos hacer aquí en el público de forma presencial y también podemos hacerla por forma virtual, pueden hacerla directa a través del chat de Zoom y vamos a atenderlas. Entonces vamos a arrancar con una pregunta presencial. No sé si, ok, listo. Gracias por la presentación. Quería consultarles si los softwares que nos indicaron, en el caso de GEM y Vecto, son libres. Así es, ambos son libres, Son tanto que los usamos. Esa era la primera. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene una pregunta acá. Sí, John Romero, por favor. Bueno, impresionante el trabajo, muy bueno, los felicito. Tengo varias dudas. En datos que mostraste de validación eran de un viaje de Bucaramanga a Bogotá, ¿es correcto? Sí, pero como un caso ilustrativo, porque hicimos muchas veces muchos viajes. Es decir, déjame a ver si puedo ir rápidamente. Esto está demorado. Bueno, Sí, mira ya, no te preocupes. Ahí ahí. era, sí. Entonces, ¿usted recuerda exactamente cuántos viajes fueron los que se hicieron para esa gráfica? Es la ruta Buenaventura-Bogotá. Buenaventura, como vemos en el eje de la Y, tenemos altitud y pues va desde el nivel del mar hasta los 2.500 que tiene Bogotá, 2.800, y pues se atraviesa las tres partes de la cordillera. Y pues lo que veíamos en todos los viajes es la correlación, el factor de correlación muy cercano a 1, y la pendiente del modelo es lo que nos dice cuánto se subestima o se sobreestima el modelo aplicado a dinámica de vehículo. Bueno, muy interesante la observación que te hizo la persona de que pueden afectar como externalidades más en la eficiencia, la viste. Pero ya yendo un poquito a lo técnico, parámetros, por ejemplo, como, voy a hablar de un país típico latinoamericano, que no sé si es el caso de México, con una divergencia inmensa en tecnologías, desde la familia que tiene el palomo, desde hace lo heredó el bisabuelo y no quiere salir de él, hasta realmente flotas de transporte que invierten en vehículos Euro 6, incluso como en Colombia en este momento están dando casos de ese estilo. El estado de mantenimiento, por ejemplo, son elementos que quizá también podrías tener en consideración en el modelo, ¿no? Claro, pero a ver, permítame, me paro porque me emociona. Pero yo creo que esa es la belleza de lo que estamos presentando. Vamos a decir, tengo un carro mal mantenido, llantas, no sé, lisas, lo que sea, considere peor escenario. El dato que me dé, yo sé que eso detona otra pregunta, pero vamos a decir, el dato que me dé de C sub F va a tener en cuenta absolutamente todo eso. Entonces, lo que me va a decir es, entre un caso ideal y el caso real, es decir, el caso que está viviendo el que tiene el vehículo, me dice qué tan alejado está de un escenario que vamos a llamar ideal. ¿Sí? Y entonces voy a decir, a mí no me importa en este sentido cuál es el coeficiente aerodinámico de su carro. A mí me importa es cuál es el desempeño completo del vehículo. Y si yo usé como 0.4 de coeficiente aerodinámico, ¿sí? Lo que importa es la comparación. No importa ya el número exacto, sino es comparado contra esto en qué está. Y con el propósito de invitar a mejorar o decir estoy bastante bien y voy a buscar otras alternativas de reducción. ¿Sí? En oposición a lo que decimos Vecto, que es tiene que ir y buscar el coeficiente aerodinámico y démelo exacto porque de eso depende mi respuesta. ¿Sí? Entonces, yo considero que ese es el objetivo de poder implementar una política pública basado en CF. Ok, listo. A los dos, muchas gracias. Vamos a continuar con unas preguntas que tenemos acá vía Zoom. La primera es de Luis Felipe Quirama de UNEP. Nos dice, muchas gracias por la presentación.
¿Qué tan representativas son las 7 tecnologías del parque automotor de vehículos pesados en México? Ok. Es una pregunta que tiene doble filo. ¿Sí? Nosotros dijimos siete tecnologías, pero estamos comparando contra, casi que nos toca definir qué es tecnología, ¿no? Porque recuerda que comencé diciendo que alguien le vende a uno la unidad motorizada, ¿cierto? Nosotros llamamos a eso tecnología, ¿sí? Independientemente de qué es lo que va atrás, ¿sí? ¿Cuál es el remolque? Y entonces, dijimos que hay un universo casi que infinito de posibilidades. Entonces nosotros estamos cogiendo como 3 tecnologías, pero detrás de esto hay muchos vehículos que llamamos de la misma tecnología. Y entonces en ese sentido, cuando uno tiene una variedad tan infinita y tener 7 tecnologías o 7, ¿cómo decir? 7 modelos, pues pareciera que no es representativo. Pero recuerde que estamos monitoreando esos carros por más de 3 años, que tenemos datos de 3 años. Entonces podemos decir, por lo menos con los vehículos de esa marca, año modelo, tenemos una buena caracterización. ¿Listo? Y entonces lo que podemos hacer es decir, comparémonos contra resultados de estas marcas que son las más frecuentes en el país, independientemente del remolque que carguen. Y en ese sentido ya se vuelve robusto esto. No quiero decir que tenemos que seguir consolidando más datos, más análisis, y en eso estamos, y en eso seguiremos, y creo que nos va a tomar mucho tiempo, quizás años, poder tener, analizando esos datos y consolidando ese resultado. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer por cumplimiento de tiempo, vamos a hacer una última pregunta vía Zoom, que nos pregunta Julio Basallo del Ministerio de Ambiente de Argentina. Nos dice, ¿pudieron chequear el error que tiene telemetría del camión cuando medimos consumo de combustible frente a un instrumento de referencia? Y si es que este error creen que pueda diferir dependiendo del tipo de camión y motor. Sí, por eso inserté esto. Efectivamente. Entonces, cuando llegué a este acetato, y no se burle de mí porque diga acetato, lo que quise decir es, tarde que temprano, usted se va a convencer que los datos de telemetría hoy en día realmente es el método, no voy a decir la palabra exacta, sino confiable de medir consumo. ¿Sí? Entonces, eso tiene sus demoles. Sí, es cierto, si usted me pide que le cuantifique, que le califique, si me califique un dato de consumo de combustible y con su error respectivo, un dato no es una pregunta justa, sino cuando yo lo uso en forma sistemática, ¿sí? Cuando yo uso muchos datos, esa es la forma de evaluar este tipo de preguntas. Y cuando lo hacemos así, a nosotros nos ha dado siempre, como lo dice la gráfica que está ahí, nos ha dado resultados muy, muy, muy confiables. Mientras Antonio llega. Sí, muchas gracias. Tenemos acá una pregunta de Nicolás de la Universidad Nacional de Colombia. Muy interesante, Doc. Muchas gracias por la presentación. Le voy a contar un par de experiencias y quisiera saber su opinión con respecto a la influencia que puede tener. Entonces, el primer tema es el control de motor. Entonces, a mí me pasó con vehículos mezcladores de cemento y estuve pensando durante muchos meses qué podía estar pasando ahí por el tema de la repartición de la potencia al tener una carga que además de encargarse de la tracción, se encarga de la olla que está llena de cemento. Yo sé que este no es el caso, ¿sí? Pero a lo que quiero saltar es que ahora hay muchos sistemas electromecánicos en el motor que controlan muy bien la inyección de combustible dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, el caso del freno de motor.
¿sí? Que sin lugar a dudas, dependiendo de la forma como el conductor lo maneje, pues eso tiene una influencia clara en el consumo. Esa es la primera. Y la segunda, la influencia que va a tener, obviamente, la forma como el conductor maneja el vehículo. O sea, esa gran variable que es el hecho de una persona que conoce bien la máquina o otra que no la maneja muy bien, o que dependiendo de la maniobra que tenga que hacer para mover la carga, pues fuerza el vehículo o no forzarlo, sino lo maneja de cierta forma. Entonces, ¿cómo esas dos variables influyen en lo que está proponiendo? Gracias. 3 comentarios, para que no se me olvide. Efectivamente, el modelo cuando yo digo modelo, recuerde que estoy diciendo el que nosotros hacemos en Excel, que es lo mismo que hace GEM, que es lo mismo que hace Vector, ¿sí? No considera cargas adicionales, ¿sí? Entonces usted dice, pues entonces eso no me sirve. Yo digo, no, sí le sirve, porque él está dando una referencia, ¿sí? Y entonces, obviamente usted no podría comparar, o sea, lo que yo esperaría que cuando usted tiene un vehículo que tiene cargas adicionales que representan un consumo muy importante, entonces las R cuadrado, no las R cuadrado, sino de pronto sí, R cuadrado y la pendiente van a salir lejos de lo que usted esperaría o de lo que yo esperaría. Pero resulta que le va a dar un valor, si usted compara las diferentes tecnologías, le va a permitir decir, esta tecnología para mi aplicación es mejor que la otra. No puedo comparar para esta aplicación específica, que entiendo bien cuál es, no la puedo comparar cómo se desempeña un autobús o un trailer, ¿sí? Porque ahí fundamentalmente es toda la energía es simplemente para jalar, para moverse, ¿sí? Entonces, bajo ese caso especial, aún así le sirve, pero recuerde como casos de referencia, ¿sí? Número 2, ya se me olvidó la tercera. No, ya les dije, ahorita la resumo. Número 2, recuerde que la belleza de este asunto es que usted aísla el factor humano del desempeño de la tecnología. Yo sé que me falta entrenarme mejor en cómo convencer a la gente que sí está aislando el factor humano, pero todo está es en el ciclo de conducción. Ya no sé dónde está, creo que está más adelante. No, está atrás. Bueno, mientras lo busco, es que el ciclo de conducción básicamente le dice cómo usted varía velocidad contra tiempo, ¿cierto? Y eso depende mucho en el factor humano, también condiciones externas, ¿no? ¿Sí? Pero cuando usted dice, por alguna razón, digamos, divina, yo tengo que tener esta aceleración, yo estoy en esta velocidad, tengo que tener esta aceleración, bla, 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 esta condición específica, ¿listo? El consumo que usted debería tener es este, ¿sí? Si usted consume más, es porque hay otros factores que el modelo no considera, pero están sucediendo en la vida real. ¿Sí? Y la diferencia entre esas dos es lo que me está diciendo, tiene oportunidades de mejora o más o menos lo está haciendo bien. ¿Sí? ¿Está bien? Pasémonos un par de minutitos. Sí. Buenas tardes y gracias por la presentación. Paulette González de Métrica Móvil. Aquí básicamente tengo una pregunta o más bien si nos quiere comentar como experiencias, ya aplicando estos métodos y todas las tecnologías que nos ha hablado, ¿cuáles han sido los mayores retos que han enfrentado, ya sea en campo o ya sea hablando de los datos? Ok, iba a decir que el mayor reto es hoy. Porque, bueno, y tiene mucho de verdad, porque realmente es la primera vez que lo presentamos como tan explícitamente. Algo anteriormente, cuando habíamos presentaciones, era más como que iba, intuición, creemos que va por ahí, pero ahorita como que ya formalmente lo presentamos y entonces estamos sometiendo a la crítica el método, ¿sí? Para recibir retroalimentación. Esa es una. Lo más difícil o el mayor reto es tener acceso a gran cantidad de datos, que es el favor enorme que ustedes están haciendo a la sociedad, ni siquiera a mí mismo. ¿Sí? El poder tener acceso a esos datos para que en una forma, no voy a decir pública, no quiero decir que estamos revelando datos
particulares, sino cuando ya integramos los datos de muchos carros, entonces ya se pueden mostrar y pueden servir de comparación para otras tecnologías, otras aplicaciones de cuáles deberían ser los consumos esperados en sus vehículos. Entonces, tener acceso a más y más datos es el punto crítico. El otro punto crítico es que eso requiere capital humano, ¿no? Requiere más Oscar, Antonio, todo el grupo que están ahí trasnochando día a día, procesando datos. Ok, gracias. Gracias. No, finalmente es un comentario, pues a mí me parece muy potente esto. Uno en vehículos livianos, en un ciclo de homologación, sabe rápidamente el gramo de CO2 por kilómetro que va a haber. Y hay una ecuación que propone la norma europea para, según el peso del vehículo, sacar ese factor. Pues esto es muy interesante, realmente. Lo que tú dices, un motor de un vehículo pesado se le puede poner a cualquier cosa grande, un tractomula, autobús, etcétera. Entonces el chasis marca ahí una diferencia. Yo simplemente quiero decir, para beneficio del proyecto, que el gobierno colombiano, a través de la Unidad de Planeación Minero-Energética, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, viene adelantando desde 2020 un proyecto que es factores de emisión de los combustibles colombianos, pero con medición a bordo en diferentes categorías vehiculares, y coincidencialmente acabamos de terminar, es un proyecto que lo hacemos nosotros desde la Universidad de Antioquia con la ayuda de un pool de empresas, entre ellas Ecopetrol, la empresa colombiana de petróleos, y logramos sacar justo hace una semana, literalmente una semana, terminamos de medir 14 vehículos, desde camiones C2 pequeños de transporte de paquetería de última milla, hasta, cada uno con su ciclo de conducción específico. Camiones C2 grandes de 10 toneladas, como los que presentaron ustedes acá, Philips, ¿es? Sí, y tractocamiones con medición instantánea segundo a segundo de combustible en ciclos de conducción propios de la actividad de cada vehículo y a la altura del área metropolitana de Bucaramanga. Esos datos van a ser públicos en la página de la UCME en diciembre de este año. Yo creo que les pueden servir, y además están comparados con la telemetría de los vehículos a los que pudimos acceder, porque medíamos tecnología vieja y tecnología nueva. Entonces me tomo el atrevimiento, a pesar de que aquí está Juliet, que es representante del gobierno colombiano, La jefe. de ofrecerlo, porque eso es hecho para esto, justo para servir a este tipo de propósitos. Otra cosa importante es que tú ahí vas a tener directamente CO2. Sí. Porque ya sabes que consume combustible, CO2. Entonces vas a poder valorar efecto invernadero directamente del proyecto. Es otro valor agregado. Que es el objetivo final de o fundamental de este proyecto. Muchas gracias, y tomo la palabra, y tan pronto tengamos acceso a datos vamos a comparar y a continuar debatiendo. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a ir con las palabras del doctor Huertas para hacer el cierre y agradecer a todos los que participaron. Sí. Sí, dejémoslo ahí. Sí, muchas gracias por la participación de todos ustedes, tanto los que están presentes como los que los acompañan vía Zoom. Recuerden que este trabajo lo que busca es contribuir al sector transporte en cómo bajar consumo de combustible, cómo bajar la emisión de gases de efecto invernadero. Y los invitamos a que se unan al proyecto para robustecerlo y poderlo finalmente poner, pues que sea útil, que sí lo pueden hacer tanto las empresas, orientar al gobierno sobre la mejor forma de impulsar la reducción de consumo de combustible. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Sí, y para recordarles, si tienen alguna pregunta pendiente, está el correo electrónico del doctor Huertas presente en la pantalla. Pueden hacer llegar las preguntas después de esta reunión. Gracias y que tengan una buena noche.